Bueno, en primer lugar sería manifestar el propósito que tienen estas charlas, ¿no? La idea o el proyecto consiste en que nosotras hagamos una revisión de la situación actual de la mujer, analizando también como el origen de la concepción, ¿no? De la concepción de lo femenino, de los modelos que han privado en la cultura occidental principalmente, porque pertenecemos a una cultura occidentalizada, ¿no? Y esto con miras a contribuir a, a una reflexión y a un debate actual sobre la mujer, ¿no? Sobre lo que está pasando en México, sobre lo que está pasando en el mundo y sobre todo va dirigido desde mi punto de vista a todas aquellas personas que estén intentando comprender por qué están pasando las cosas que pasan ahora en México y en el mundo en relación a la mujer, ¿no? A los cambios que se están dando en la concepción de qué es una mujer. Bueno, entonces siendo así que nosotros revisamos, hacemos una revisión histórica, en este caso nos vamos a ir a la Grecia antigua para ver cómo se fue construyendo los modelos antropológicos que finalmente van a dictar lo que es ser mujer o lo que es ser hombre a partir de los valores que se dan y que se van a ir transmitiendo a través de un modelo pedagógico. Y en este caso, pues estamos hablando entonces también de cómo debe ser educado un hombre y cómo debe ser educada una mujer. Y el texto en el que nosotros nos vamos a basar como punto de partida, pues sería la Paideia, ¿no? Sí, este texto que de hecho sugiero como el inicial para estas charlas es de Dernit Jagger, que es un texto que está enfocado a la educación de los griegos. Y hablando de manera propia, efectivamente parece ser que la intención es solamente pensar en los griegos varones. ¿Por qué? Porque toda la historia se ha contado desde el punto de vista del varón. Sin embargo, el texto nos da ciertos párrafos, ciertas descripciones de cómo se concibe también a la mujer. Y es interesante desde el punto de vista analizar la forma en que describe Jagger a la mujer, porque nos damos cuenta que efectivamente el hombre se ha dado a la tarea de dictar cómo debe ser una mujer, cuáles son los roles que debe jugar en la sociedad, cuál es el papel que debe de jugar en la familia y cómo debe ser educada. Entonces, este hecho lo corroboramos desde el inicio cuando Jagger nos platica justamente de las dos grandes obras educadoras de los griegos, que son la Ilíada y la Odisea, ¿no? Y ahí efectivamente nos vamos a encontrar con varios arquetipos. El arquetipo del héroe, el arquetipo de la mujer bella, ¿no? Que en este caso va a estar representada por Helena y que va a significar algo muy importante o muy grande desde el punto de vista político y social cuando se está hablando de la guerra de Troya. Y por otro lado vamos a encontrar otro tipo de modelos mujeres o femeninos, como es el caso de la heroína de la Odisea, ¿no? Penélope, que tiene otras características, que tiene otros atributos distintos a Helena, pero si vamos al análisis de estos personajes, vamos reconstruyendo cómo es que se vivía este rol de géneros en Grecia, y eso nos permite también ver que realmente no estamos desvinculados, o sea, nuestra sociedad también tiene como muchos elementos todavía, conserva muchos elementos que responden a esto. Entonces, si nosotros ponemos como ejemplos paradigmáticos la Ilíada y la Odisea, veríamos que hay dos figuras importantes en Ilíada que van a constituir como el arquetipo, digamos, o el prototipo de género, en el caso de lo masculino, del varón, en Aquiles, y en el caso de lo femenino estaría representado por Helena. Y en el caso de la Odisea estaríamos pensando en las aventuras de Ulises y la esposa que espera pacientemente, que es Penélope.
Entonces tendríamos ahí en cada uno de esos textos, diadas, en las que podemos ver qué rol le corresponde a cada género, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la Ilíada, ¿no? Que no significa que no hay otros personajes que son importantes, pero que se configuran como una especie de cosmogonía, donde cada uno tiene su lugar y por lo tanto las funciones que le corresponden en un orden social, ¿no? Uh-huh. En el caso, no sé, si tú quisieras hablar en específico de estos dos elementos. De estos modelos. De estos modelos, ¿no? Uh-huh. Sí, porque yo creo que vamos a empezar a encontrar los elementos que nos van a hacer como clic, ¿no? ¿Por qué pensamos como pensamos actualmente? Y resulta que eso se lo debemos también a la herencia de las características de los modelos, ¿no? Entonces, pensando, por ejemplo, en Aquiles, Aquiles representa a un joven que tiene diferentes características, pero que son muy ensalzadas en la Grecia antigua. El valor, ¿no? Como una virtud, uh-huh. La fuerza física de una persona que de hecho su interés para participar en la guerra tenía que tener como antecedente que había cultivado esa fuerza, ¿no? Entonces sabemos, por ejemplo, que los guerreros se tenían que disciplinar en el ejercicio físico, en una austeridad, por decirlo así, propia de ciertas fuerzas que solamente el varón puede desplegar, ¿no? Fíjate, hay una característica que es de llamar la atención, porque Aquiles representa precisamente esta idea de el héroe valiente, inclusive bello, en el sentido y fuerte, porque inclusive Aquiles es criado en el gineceo, o sea, un espacio, o sea, en su infancia, que era destinado a las mujeres, pero que por sus características físicas va a pasar como en ese espacio también de crianza. Pero también otra cosa que me llama la atención de Aquiles es que se le perdona, y es más, es su característica que me parece detonante de todo lo que va a hacer la Ilíada, que es la cólera. O sea, este carácter irascible en el que puede estallar y en el que tiene un carácter completamente desmesurado. Uh-huh. Que bueno, también va a ser importante esta cuestión en la Grecia, pero que finalmente es lo que desencadena la Ilíada, ¿no? La cólera de Aquiles. Porque después vamos a ver, Aristóteles habla justamente de la cuestión de la cólera, ¿no? Y él dice que, bueno, tiene que ser justamente, o sea, se perdona cuando se utiliza de manera justa. Y entonces, si nosotros lo vemos en el ámbito de la guerra, evidentemente se le va a perdonar a Aquiles esa demasía de valor o de coraje. ¿Por qué? Porque estamos en el ámbito de la lucha, ¿no? Cuando en otros ámbitos esa lucha sería ese despliegue de valor y fuerza sería completamente desmesurado. Después justamente los griegos van a condenar la falta de racionalidad, ¿no? Y esto ya va a ser un poco posterior en la Grecia clásica, cuando dicen es que no solamente son las pasiones que se despliegan en estas dos grandes obras, tanto la Odisea como la Ilíada, uh-huh. Sino también ya va a aparecer la racionalidad como el motor, ¿no? De la política. Como que no solamente lo que en algún momento vamos a comentar, que es el poder ahora a través de la palabra, uh-huh. ¿No? Que hace rato me comentabas justamente. Pero yo creo que no solamente es caracterizar a Aquiles como un valiente guerrero, hermoso o hermoso, envidiado a lo mejor por los demás que están por debajo de él, en ese sentido de fuerza, uh-huh. Sino también su contraparte, que en este caso va a ser Helena, uh-huh. ¿No? La manzana de la discordia en este caso, ¿no? Uh-huh. Y Helena va a ser tipificada prácticamente por una cualidad. Y esto es una de las cosas que creo que nos deberían de llamar la atención en esta cuestión del rol de género, que es el caso de la belleza, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos no sé, quieras comentar, este mito detrás uh-huh. de cómo se apoya a Paris, ¿no? Uh-huh. A través de diosas, claro. para poder alcanzar
el amor de Helena. Sí, fíjate, tú estás tocando la cuestión de la manzana de la discordia, que finalmente ese es el origen, digamos, si ya no lo vemos como en el mundo, digamos, en el plano de los humanos, que es todo lo que va a ocurrir en Ilíada, sino en el plano que antecede, que es el de los dioses, ¿no? En este caso de las diosas, porque, digamos, el antecedente es la disputa que tienen por ver quién de ellas es la más bella. En este caso, porque como ha sido la boda. Por ejemplo, hay una fiesta en el Olimpo, ¿no? Entonces todos los dioses han sido invitados, las diosas han sido invitadas, a excepción de Eris, que es la envidia, y pues, la discordia. O la discordia, ¿no? Y entonces esto va a hacer que ella, en un momento de ira, de enojo por no haber sido invitada, lanza una manzana de oro y tiene una leyenda que dice para la más bella, y que evidentemente que las diosas van a decir que en este caso era Afrodita y Atenea, que va dirigido, cada una creerá que es para ellas. Entonces ahí hay una disputa, ¿no? De quién es la más bella. Y claro, entre los dioses va a ser difícil que alguien decida quién de ellas es la más bella, y entonces eligen a un simple mortal, en este caso como juez, y le toca a Paris. Y entonces cada una de ellas evidentemente va a extorsionar a Paris para que él pueda favorecerlas. En el juicio sobre la más bella. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues Hera le dice, tú vas a tener todo el poder, o sea, te voy a dar el poder sobre otros pueblos. Y por otro lado Atenea le dice, pues yo lo que te ofrezco es sabiduría para poder ganar las batallas, por ejemplo. Y Afrodita le dice, yo lo que te ofrezco es a la más bella. Y entonces allí empieza esta cuestión de la belleza, en donde al elegir el poder o la sabiduría, finalmente lo que se elige es, pues, poseer a quien representa la belleza, ¿no? Que yo creo que ahí es interesante ver si, de acuerdo con el modelo occidental, realmente estos son como los 3 valores predominantes, ¿no? Que yo creo que sí. O sea, permea en la cultura o en el imaginario que un hombre debe tener poder, que un hombre debe ser sabio y que un hombre debe de tener acceso a las mujeres bellas, ¿no? Entonces, el asunto para la mujer, que aquí ahorita estábamos analizando el modelo femenino, es que la belleza de alguna manera se pone en la cúspide de las virtudes femeninas, velando o ocultando todos los otros atributos que puede poseer una mujer. Que aquí ya encontramos una cuestión de hacer de alguna manera objeto a la mujer, ¿no? Y deseo, que yo creo que van de la mano, ¿no? En la medida en que la mujer puede demostrar que tiene este atributo de ser bella, se está objetivando, ¿no? Se le está volviendo como una cosa. Y para admirarse, porque de hecho la única pasión que puede generar desde el punto de vista de los griegos es esa admiración, esa rendición incondicional a la belleza. Y la otra es esta cuestión del deseo del hombre por el objeto bello, ¿no? Y todo lo demás queda minimizado, lo cual sí nos resulta a nosotros complicado si trasladamos este hecho a lo que es una mujer el día de hoy. O sea, actualmente, si nosotros siguiéramos con el modelo de que lo único importante es la belleza, pues entonces todos los demás atributos quedan velados, quedan oscurecidos, ¿no? Pero además hablaría de que la belleza es por sí misma susceptible de ser poseída. O sea, aquello que es bello es lo susceptible de ser robado, raptado, poseído, ¿no? Y entonces, puesto como lo máximo o el máximo atributo de lo femenino, entonces quien es bella tiene mayores facultades o mayores posibilidades de ser poseída por el otro. Claro. Eso va a tener que ver, haciendo un paréntesis, en cuando se ejerce violencia hacia la mujer y la mujer no tiene como atributo la belleza,
se, 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 se justifique, si es bella, pues por eso se la roban, si es bella, por eso atrae, si es bella, o sea, que esta cualidad que vendría siendo el máximo atributo, juega también en contra de ella, por esto que tú mencionas que es una cosificación. Bueno, mira, a mí me resulta muy interesante esta cuestión de que la violencia se ejerza casi desde siempre sobre la mujer, ¿no? Y ya lo habíamos comentado, en la literatura griega vemos que efectivamente existen muchos raptos. Desde los famosos mitos que generalmente, si nosotros nos damos cuenta, es el uso de la fuerza. O sea, Zeus se rapta a cuanta mujer puede, sea diosa, sea mortal, ¿no? Y se vale de cualquier engaño para poder poseer a una mujer. Aquí parece ser que no hay ningún limitante. O sea, desde el engaño, desde la mentira, hasta la violencia física más extrema es permitida en el mundo masculino con tal de obtener esa posesión, que es una posesión como que también le reafirma al hombre el poder. Le reafirma, yo creo que su propia masculinidad, en cierto sentido. Ahora, a mí me parece interesante un punto de lo que dice Jagger en La Paideia, y es que él dice, parece ser, ¿no?, que la vida de la gente cortesana, o sea, la gente cercana a los reyes, no es lo común, porque en ese ámbito cortesano, en ese ámbito aristócrata, las hijas sí eran bien cuidadas. O sea, tendríamos que decir que Helena sí era una niña bien cuidada, que tuvo nodrizas, que tuvo doncellas, etcétera, ¿no? Sin embargo, ¿qué era entonces lo normal? Lo normal es que todas las mujeres que estaban debajo del estatus de las aristócratas, lo normal es que fueran violentadas, lo normal es que fueran raptadas, lo normal es que fueran esclavas, lo normal es que se les eligiera por su belleza, sus atributos físicos, para para trabajar, por ejemplo, en casas o para ser compañeras, ¿no?, como concubinas. Y lo que es alarmante es que un historiador diga, es que esto era lo normal en Grecia, ¿no? El hecho de que tanto sus contemporáneos como actualmente se evalúe de esa forma, ¿no? Que no haya ningún reproche a la conducta masculina. En este sentido es decir, bueno, es que así es y ha sido toda la vida, ¿no? Y es justamente, yo creo que una de las cosas que nos tenemos que poner a reflexionar, tanto hombres como mujeres, en el hecho de que no hay nada normal. O sea, ¿en qué consiste la normalidad? Que un hombre violente a una mujer, ¿en dónde está la normalidad? ¿No? Mira, pensando, por ejemplo, en esta idea del rapto, ¿no?, que me viene a la mente desde el rapto de Europa, ¿no? El rapto de Io y Parsifal y todas estas mujeres que fueron raptadas por Zeus y engañadas e inclusive violadas, y cómo esto se normaliza, ¿no? Y entonces, ¿qué hace diferente a Helena? Porque ella también, al final de cuentas, podemos pensar, uno, que fue seducida por París, pero la guerra se inicia, la guerra de Troya se va a iniciar justamente por el rapto, ¿no? Porque lo que se ve es que Helena, siendo la más bella y siendo esposa de Menelao, es raptada por París. Y esto es una afrenta. Entonces, pareciera que los hijos de la Hélade, los griegos, o sea, todos esos pueblos, tienen derecho a robarse, a secuestrar a mujeres que provienen de otros lados, por lo común de Asia, pero entre ellos mismos no se roban a las mujeres, como es el caso. Como si fuera un código de honor. Como un código, ¿no?, de honor, y justamente se rompe con el rapto de Helena, ¿no? Sí, yo creo que ahí están justamente ya entrecruzados varios ámbitos. Desde el hecho de que Helena no es una simple mujer, no es una campesina, no es una mujer
digamos, de clase media, si existieran las clases medias en este sentido en Grecia, sino que representa justamente la aristocracia, ¿no? Y representa de alguna manera el poder real también. Es la compañera del rey. Se dice que las reinas no tenían ninguna atribución para poder legislar o para poder tomar decisiones, por ejemplo, contra en la guerra o a favor de alguien, pero sí tenían la disposición de poder perdonar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que alguien viniera a pedir auxilio a la reina, era la reina la que podría demostrar la compasión, los sentimientos nobles de la compasión, de la comprensión, y podría perdonar a algún prisionero o a alguien que hubiera cometido una afrenta, ¿no?, contra el reino. Entonces, en realidad, pues no es cualquier persona. O sea, Helena tiene esta investidura real. Y justamente por eso es que se suelta la guerra, ¿no? Entonces, si por un lado tenemos en la Ilíada que toda esta discusión y esta guerra que duró 10 años, o sea, sí fue una guerra bastante relevante, motivada justamente por la pelea del honor, porque no es tanto tratar de recuperar a Helena, sino de recuperar el honor que significa la afrenta de haberse robado algo que te pertenece, en este caso, Helena, ¿no?, la mujer. Y de la cual, bueno, pues se van a sumar todos los aliados políticos, ¿no? Por lo tanto, se vuelve un acontecimiento importante, porque no es nada más de una polis contra otra, sino de un grupo de polis aliadas en contra de la que ha ofendido, que en este caso es Troya, ¿no? Y la secuencia, digamos, de esta historia vendría siendo la Odisea. Y ahí nos va a mostrar otros dos patrones, otros dos modelos de género, que vendría siendo Ulises, el aventurero, y Penélope, la esposa que espera 20 años, porque fueron 10 años de la guerra y otros 10 años que van a ser la aventura de Ulises, ¿no? ¿Quién es Penélope? Bueno, Penélope también no es cualquier mujer. O sea, Penélope es de estas mujeres de alcurnia, podríamos decir, de la aristocracia. Es de las mujeres en donde podremos encontrar reflejado todo el modelo, ¿no?, de educación, justamente de los griegos. En una casa, ella es la que administra la casa, es la mujer que es casta, es la mujer que tiene muchas virtudes y que justamente gracias a esas virtudes puede soportar una espera tan larga, una espera de un marido que se le pierde, ¿no? Curiosamente se le pierde. Entonces, lo que demuestra este tipo de historia, desde el punto de vista, bueno, son varias cosas, ¿no? Un punto de vista que podríamos decir que es ya una historia que habla más acerca de la cotidianidad, porque ya no estamos hablando ni de reyes, ni de guerreros, ¿no?, ni del honor, ni de la valentía, pero sí estamos hablando de una intromisión de alguna manera a la economía del hogar. ¿Y quiénes son los que tienen que dirigir la educación, por ejemplo, en este caso de Telémaco, que es el hijo de Penélope? Y el papel que juega justamente, por ejemplo, esta mujer para que ese hijo sea un buen ciudadano, ¿no? Y represente también ese papel frente a su sociedad. Entonces, nosotros vemos cómo juega todo este ámbito doméstico, es importante para la conformación del Estado griego. Porque si este tipo de castas o de clases no mantuviera ciertos valores, evidentemente el Estado, como era concebido en Grecia, no sería posible, no sería tan importante, ¿no? Mientras que el esposo de Penélope está reflejando un modelo que desde un punto de vista también es más humano, ¿no? La búsqueda de alguna manera de la conquista de otros territorios, de lo desconocido, de medirse a sí mismo hasta dónde puede llegar y encarnando un espíritu de libertad, ¿no? Porque no le interesa tanto regresar tan pronto como pueda, siempre que cumpla como este parámetro, ¿no? O sea, nosotros vemos que parece ser que el destino juega con Ulises, pero Ulises en cada una de sus aventuras nunca lo toma como si fuera realmente una gran fatalidad,
sino que siempre está en este sentido de yo tengo que asimilar todo lo que se me presente, ¿no? Y de esa manera es como vivo. De hecho, la característica de Ulises ya que se ve en la Ilíada es la de un hombre astuto, ¿no? Es alguien con habilidades, que es ingenioso, que es inteligente, ¿no? O sea, y no podríamos imaginarnos una personalidad contraria a alguien que vive una aventura, ¿no? Que va a llevar una aventura y que se va a enfrentar a diferentes, digamos, monstruosidades, ¿no? Y a mí me gusta mucho la Odisea, justamente por las interpretaciones que hay en torno al viaje del héroe, del que se lanza a la aventura y que, como tú dices, no lo hace con pesadumbre, ¿no? Sino siempre con esta búsqueda del ingenio para sortear estas dificultades. Pero en otra lectura, que vendría siendo la de los, digamos, modelos de género, pues es alguien que también se la pasa muy bien cuando vive 8 años en la isla con Calipso, ¿no? Y vive... Que tiene un desarraigo. Sí. Por la patria, por claro, la mujer, por el hijo. En realidad, si lo viéramos de manera llana, diríamos que es un desobligado, ¿no? Porque no tiene realmente esta angustia, ¿no? Que podríamos decir, bueno, un padre amoroso que añora a su hijo, un esposo amoroso que añora a su esposa y su hogar, ¿no? En realidad el alma de Ulises es de un vagabundo, o sea, si se le presenta otra aventura, va atrás de esa aventura. No es alguien que esté centrado en yo tengo que regresar a la patria y sufro mucho por eso, ¿no? Porque no puedo regresar. Y al final de cuentas, bueno, es como, pero tengo un lugar, un reino, Ítaca, ¿no? Y tengo que regresar un día, ¿no? Y bueno, Penélope es este ejemplo de la espera, ¿no? De la paciencia, como tú dices, de la castidad, ¿no? Porque su casa está rodeada de todos los pretendientes que dicen, bueno, ya olvídate de Ulises, él ya se murió, ya escoge, que fíjate, eso es también algo interesante, ¿no? O sea, ¿en qué momento ella sí puede tener la facultad de escoger? Solamente porque es la ausencia, porque tendría que demostrarse que es viuda y que el reino no puede quedar en manos de una mujer. Solamente eso le permite tener la facultad de escoger. ¿Pero para qué? Para suplir un hombre con otro hombre. No porque ella tenga realmente la facultad, por ejemplo, de la gobernanza, ¿no? Claro. Entonces, ahí la cuestión es que justamente ella ya está cansada de lidiar con todos los pretendientes, porque además los tiene que mantener, porque una característica de los griegos es su hospitalidad, ¿no? Claro. Y entonces tiene que prometerles que sí, que cuando termine el tejido, entonces ya elegirá, pero ella todas las noches teje, ¿no? Para poder volver a empezar. Yo ahí nada más haría una puntualización que sí yo creo que es importante retomar, que es que ella que sí la gobernabilidad tiene límites, ¿no? Ella tiene límites, ella gobierna su casa, ella administra su casa, ahí sí tiene pleno uso de facultades, por decirlo de alguna manera, pero lo que no puede retomar ya es el papel de mujer de Estado. Y creo que esto es muy importante, o sea, ahí está el techo de cristal en el caso de los griegos. O sea, esta mujer que en realidad también tiene otras virtudes, porque es una mujer valiente que se puede enfrentar no a uno, sino a muchos hombres, ¿no? Poniéndoles límites, engañándolos igual, siendo astuta para poder lograr este propósito, no puede acceder al mayor puesto. O sea que sería ser la reina, mandar en el reino, ¿no? O en este feudo, ¿no? No sé, en esta polis en la que ella está. Lo cual me parece muy injusto, ¿no? Porque si nosotros lo vemos desde unos ojos feministas, diríamos, bueno, pues entonces, ¿para qué quiere Penélope a Ulises? Si Ulises se fue 20 años y ella vivió y administró y hizo crecer al hijo y lo cuidó de la mejor manera sin ninguna necesidad del marido. Claro, y ahora yo pensaría, ¿no? Si es buena para administrar la casa y ha sido buena para el resguardo de lo privado, ¿por qué no va a poder ser buena para el resguardo de lo público? Pero ahí justamente
lo que vemos es el espacio, lo privado, es exclusivo de la mujer, ¿no? O sea, es el hogar en donde ella es la ama del hogar, la ama de casa, que ha venido hasta nuestros días a ser justamente la principal ocupación que se le dota a la mujer, que es en el espacio privado. Y que su formación, como dice en la paideia Jagger, es justamente la formación de todas las facultades o atributos para mantener una casa, ¿no? Y que siguen hoy día presentes, ¿no? El orden, porque de hecho sí hay un traslape, ¿no? Se puede traslapar el orden económico del hogar con la economía del Estado. O sea, ahí hay un traslape muy interesante, muy importante. Yo creo que no en vano dicen que las mejores administradoras son las mujeres, porque creo que hay una herencia en este sentido de saber cómo administrar justamente todos los medios de este orden, ¿no? Económico. ¿Qué tiene que ver? Bueno, con todo, ¿no? La situación, ¿no? Desde proveer, cómo distribuir los alimentos, vestidos, etcétera, ¿no? Hasta lo que tú dices, la manutención incluso de los pretendientes. El asunto es que yo creo que aquí había también un orden legal. Estas famosas leyes bajo las cuales pues estaban sometidos tanto hombres y mujeres. Y bueno, ya en algún momento podremos ver cómo era tan fuerte la cuestión de la ley como para impedir que una mujer pudiera violentar la ley, ¿no? Entonces tenemos por ejemplo el caso de Electra, ¿no? Que sí se atreve a ir contra la ley, pero además es desterrada. O sea que en el orden el mandato, por decirlo así, del hombre sobre todo la cuestión del Estado, pues está avalado también por la creación de las leyes y está avalado por un Estado que impone castigos. Esta es la primera de 3 conversaciones relacionadas con el tema de la antigua Grecia. Por lo pronto les dejamos la pregunta, de acuerdo a esta conversación, ¿qué ha cambiado desde entonces con relación a la función de la esposa en Occidente?